Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 23. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con autismo o con otras alteraciones graves de la personalidad. La identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. 1. Introducción. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV definió, dentro de la categoría de trastornos generalizados del desarrollo, el trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Con las modificaciones conceptuales introducidas en su nueva versión en 2013, el DSM-IV define una única categoría, el trastorno del espectro autista, señalando 3 posibles grados de manifestación, en función de las características de cada sujeto en las diferentes áreas del desarrollo. Por tanto, a todos los alumnos con un diagnóstico, por ejemplo, de Asperger, se les debería modificar su evaluación y denominarse trastorno del espectro autista. No obstante, otras clasificaciones diagnósticas como el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional de Enfermedades, Trastornos Mentales y del Comportamiento, siguen manteniendo estos trastornos como entidad propia dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. En la actualidad, algunos autores, como por ejemplo Philip Eck, utilizan como sinónimos los términos trastornos del espectro autista (TI) y trastornos generalizados del desarrollo (TGD), mientras que otros, como Wing, consideran los TI como una población más amplia dentro de la cual estaría inserta la población con TGD. En cambio, en la CIE-10, se enmarcan dentro de los denominados trastornos generales del desarrollo y, dentro de esta categoría, diferencia: autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Para la exposición del presente tema, hemos reorganizado el orden del epígrafe para dotarlo de continuidad en el desarrollo de los contenidos. Así, ofreceremos una contextualización de las alteraciones graves de la personalidad y el autismo, el proceso de identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos y la enumeración de las necesidades educativas especiales que con mayor frecuencia pueden aparecer. 2. Contextualización del término alumno con alteraciones graves de la personalidad o autismo. 2,1. Trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits de la reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social y las habilidades para el desarrollar, mantener y entender las relaciones. Además de los déficits de la comunicación social, el diagnóstico del trastorno del espectro autista requiere la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades de tipo restrictivo o repetitivo. Como los síntomas cambian con el desarrollo y pueden enmascararse por mecanismos compensatorios, los criterios diagnósticos pueden cumplirse basándose en la información histórica, aunque la presentación actual tiene que causar un deterioro significativo. Desde que en los años 70 el psiquiatra Leo Kanner describiera por primera vez el autismo, hasta hoy en día, el término y comprensión del mismo ha sufrido grandes revisiones y modificaciones que sigue planteando profundos debates y controversias. En cualquier caso, Kanner describió a este grupo de personas con las siguientes características: profunda falta de contacto afectivo con otras personas. Los niños muestran poco o ningún interés por otras personas, tendiendo a no mirarlas y a no mostrar ningún tipo de respuesta emocional hacia ellos. Están socialmente aislados.
Deseo obsesivo por mantener todo igual. Esta característica también se observa en diferentes rituales que realizan y que repetirán una y otra vez sin variación. Afición extraordinaria por los objetos. Dificultades comunicativas. Potencial cognoscitivo alto. Tienen un aspecto inteligente y reflexivo. Rivière formuló la siguiente definición entre los años 80 y 90. El autismo es la distorsión más severa del desarrollo humano, es decir, es aquel cuadro en el que se da un cambio cualitativo, una forma de desarrollo más diferente de la forma normal que uno se puede imaginar, y precisamente por eso, el autismo contiene una gran promesa, y es que nos ayuda a entender el desarrollo humano hasta límites que ningún otro cuadro es capaz de ayudarnos. En 1997, Ángel Rivière desarrolló el inventario de espectro autista donde, a través de 12 dimensiones alteradas en estas personas, con 4 niveles de afectación en cada una de ellas, se representa todo el espectro. Estas dimensiones se agrupan de 3 en 3, formando 4 bloques que se corresponden con los 4 apartados del Orna Wing. Desde la década de los 90 comenzó a utilizarse el término trastorno del espectro autista, TI, que surgió a partir de las teorías de Lorna Wing y Judith Gould en 1979. Utilizaron el término trastorno de espectro autista, planteando lo que se conoce como tríada de Wing. 1. Trastorno de reciprocidad social. 2. Trastorno de comunicación verbal y no verbal. 3. Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa. 4. Patrones repetitivos de actividad e intereses. Este último fue añadido con posterioridad por el propio Wing. De este modo, el concepto de TI es utilizado para la noción dimensional de un continuo, no una categoría, en el que se altera cualitativamente un conjunto de capacidades. En este continuo de trastornos TI se da una diversa afectación de los síntomas clave y los síntomas asociados. 2,2. Trastorno generalizado del desarrollo. El concepto de trastornos generalizados del desarrollo, TGD, es un término que engloba al autismo y a otros trastornos que incluyen alteraciones similares en las habilidades sociales básicas. Así, la Organización Mundial de la Salud definió en 2015 los trastornos generalizados del desarrollo como sigue. Los síntomas de los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo, son alteraciones del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, así como limitaciones específicas de cada individuo con respecto a sus intereses y actividades, que realiza repetidamente. Los trastornos del desarrollo suelen iniciarse en la infancia o la primera niñez. En ocasiones, las personas afectadas presentan un cierto grado de discapacidad intelectual. El DSM-V, Manual diagnóstico aprobado en 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría, habla solo de trastorno del espectro autista sin incluir subcategorías. Señala 3 posibles grados de manifestación, en función de las características de cada sujeto en las diferentes áreas del desarrollo. Por otro lado, el CIE-10 utiliza el término trastorno generalizado del desarrollo e incluye varios trastornos, como el autismo infantil, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 2.2,1. Autismo infantil. No nos detendremos en este punto, puesto que ya se ha desarrollado en el punto 1,1. 2.2,2. Autismo atípico. Se llama autismo atípico cuando existe una alteración grave y generalizada en el desarrollo de la interacción social, o de las habilidades de comunicación no verbal, o cuando la persona manifiesta un comportamiento estereotipado, pero no se cumplen los criterios para un trastorno generalizado del desarrollo específico. Suele aparecer en los primeros años de la vida. Estos niños suelen desenvolverse socialmente algo mejor que los niños con autismo propiamente identificado. 2.2,3. Síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es conocido por ser una parte del espectro de desórdenes autísticos, cuyas características han sido perfectamente definidas por Wing y Gould.
Las personas afectadas por este síndrome presentan 3 afectaciones. En el área social, dificultades en la relación social y en las vías de la interacción social. En el área comunicativa, disminución de la comunicación verbal y no verbal. En la esfera imaginativa, afectando al juego, a los intereses y podríamos agregar al entendimiento con los otros. Lo que distingue el síndrome de Asperger de otros desórdenes autísticos es una gran habilidad con el lenguaje, y más raramente, la coexistencia del desorden con la incapacidad de aprendizaje y dificultades en el área psicomotora. Son niños que tienen campos de interés reducidos y absorbentes. Son generalmente buenos en las habilidades de memoria, hechos, figuras, fechas, épocas, etc. Muchos destacan en las áreas de matemáticas y ciencias. El niño levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado, pudiendo parecer raro o excéntrico. Los niños con síndrome de Asperger y aquellos que presentan un trastorno autista comparten el mismo rango de problemas. Dificultad en la comunicación de sentimientos y reacciones hacia otros. El fracaso en entender las manifestaciones no verbales de los otros. Dificultad para apreciar los sentimientos de otras personas. Podríamos decir que el síndrome de Asperger es el término utilizado para describir la parte más moderada y con mayor grado de funcionamiento de lo que se conoce como el espectro de los trastornos autistas. 2.2,4. Trastorno desintegrativo de la infancia. Se caracteriza por una grave regresión, con desintegración de las características del comportamiento usual, después de haberse desarrollado el niño de modo aparentemente normal hasta los 3 años. Después de una breve fase de pródromos con inquietud, ansiedad e irritación, que puede durar algunos meses, hay pérdida del habla, deterioro de la comprensión del lenguaje y disminución de la inteligencia. En la mayoría de los casos, se mantiene una expresión facial inteligente. Desaparecen las aptitudes adquiridas. Las relaciones con los demás pierden importancia e interés y aparecen los estereotipos. En términos generales, se puede decir que las psicosis que se presentan entre el 3er y 4er año de vida se refieren a formas sin diagnosticar del síndrome autista, o trastornos en los que hay una ruptura brusca progresiva de las tendencias del desarrollo del niño. En tal caso, es necesario analizar los síntomas para detectar que puedan ser diferenciados de la afectación mental real y del asincronismo del desarrollo. Mahler, Klein, Winnicott y otros autores de corte psicodinámico se basan en mecanismos psicopatológicos específicos que aparecen en las relaciones interpersonales y en las funciones del ego. Los franceses Mises, Lebovici y Diatkine conceden más importancia a funciones intrapsíquicas más típicas de las psicosis. 2.2,4. Síndrome de Rett. Este síndrome, descrito en 1965, es una enfermedad neurodegenerativa cuyos efectos comienzan a manifestarse como muy graves en las niñas al cumplir los 5 años de edad, cuando ya no pueden andar, mover las manos o hablar. Durante el primer año de vida, hasta cumplir los 18 meses de edad, no aparece ningún signo de la enfermedad. A partir de aquí los síntomas se manifiestan con toda su crudeza. El gen MCP2 expresa una proteína que ayuda a silenciar ciertos genes en las células. Un defecto en este gen hace que se mantengan activos un grupo indeterminado de genes durante una etapa clave en el desarrollo del sistema nervioso, donde es vital que estén silenciados y que no actúen. Este síndrome se caracteriza en general por demencia progresiva, ataques de pánico o ausencia de atención. Comportamiento autista. Pérdida del habla, ecolalias. Temblores en las manos. Regresión de las capacidades psicomotoras. Crisis epilépticas. Interés por las personas y por los sonidos. Conservación de la capacidad cognitiva, aunque reducida severamente. La meta debe ser encontrar para cada niña las condiciones necesarias para estimular el aprendizaje, y especialmente la comunicación. Solamente entonces puede descubrirse su capacidad y desarrollar su potencial. 2.2,6. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Podemos definirla como un trastorno grave de la personalidad que tiene lugar antes de la pubertad.
Como característica clínica básica tendría una desconexión de la realidad, por falta de adaptación y contacto con los demás. Puede presentarse desde los 6 o 7 años. Cuanto mayor es el niño, más se parece este trastorno al de la edad adulta. Su instauración no suele ser brusca. En los inicios del proceso hay una extrema ansiedad y pérdida de interés por los asuntos cotidianos. En el estado de desorganización mental fluctúan la hiperactividad y la hipoactividad. Los niños suelen hablar de personas o personajes diabólicos en sus cuerpos, abdomen, tórax, o en la cabeza que dirigen sus pensamientos y su mal comportamiento. Aunque son muy sumisos, tienden a brotes repentinos y violentísimos de rabia con comportamientos autodestructivos, en ocasiones. En la mayoría de los casos, están apegados a los padres. Se resisten vigorosamente a participar en nuevas situaciones y relaciones. Los síntomas compulsivos y fóbicos son corrientes y muy marcados. La contrastación de la realidad está seriamente afectada. El pensamiento aparece incoherente y la sensibilidad enormemente aumentada. Estímulos de poca importancia provocan regresiones extraordinariamente rápidas. En los test psicológicos a menudo no pueden resolver problemas fáciles, mientras en los difíciles no presentan dificultades. En la mayoría de los casos, el rendimiento está por debajo del promedio. Su imagen corporal está afectada. En el 35% de los casos, los síntomas del autismo y la esquizofrenia se superponen. Sin embargo, en la esquizofrenia hay paréntesis de relaciones normales y usualmente se mantiene algún residuo de lenguaje comunicativo, aunque puede estar asociado con características como la ecolalia, los estereotipos y la incapacidad para responder. En general, todo el alumnado con trastornos del espectro autista comparte una serie de dificultades que consisten en comunicación. Tienen dificultades en la comunicación tanto para la interacción como para la regulación del propio pensamiento. Desde los que tienen lenguaje oral, repetitivo, estereotipado, obsesivo, hasta los que carecen de él. El empleo de la comunicación se resume, a veces, en pedir o rechazar. Comprensión. Presentan dificultades para entender y dar sentido a las cosas, dificultad para representar, abstraer, entender a los demás, etc. Socialización. Dificultades en las interacciones sociales, en compartir emociones, creencias, deseos, en autorregular su conducta emocional. Imaginación. Dificultades para el juego simbólico, representación de roles. El grado de afectación en estas dificultades es muy variado y dependerá de la gravedad del trastorno, la edad cronológica y la edad mental. 2,3. Alteraciones graves de la personalidad. Llamamos alteraciones graves de la personalidad a trastornos caracterizados por patrones de percepción de la realidad, pensamiento, autoimagen, relación, acción o reacción relativamente estables y repetitivos que provocan angustia vital a la persona que los padece y que afectan al desarrollo de su día a día. Según el DSM-V existen 10 tipos distintos de trastorno de la personalidad. Las dificultades, los desencadenantes, el contexto. En todos los casos, la persona se ve a sí mismo o a los demás de una manera diferente a la realidad, actuando de forma que genera consecuencias negativas. Se pueden agrupar en 3 grupos, A, B y C, compartiendo rasgos básicos de personalidad, pero diferenciándose en determinados aspectos. El grupo A. Estas personas se comportan de manera extraña o excéntrica. En este grupo se encuentran los trastornos y sus rasgos diferenciales. P. Desconfianza y recelo. Esquizoide, falta de interés por los demás. Esquizotípico, ideas y comportamiento extraños o excéntricos. El grupo B. Estas personas se comportan de manera dramática, sensible o errática. Comprende los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con sus características distintivas. A. Irresponsabilidad social acompañada de despreocupación y desinterés absoluto por los demás, engaño y manipulación de los otros. Límite. Muestran un comportamiento inestable e impulsivo. Suelen sentir un vacío interior acompañado de miedo a ser abandonado, problemas para controlar las emociones. Histriónico. Es dramático y busca constantemente ser el centro de atención. Narcisista.
Su propio nombre lo indica, visión exagerada de sí mismo, de su propia valía acompañado de la necesidad de ser admirado y vanagloriado, falta de empatía. El grupo C. Estas personas sufren de ansiedad y temor desmesurado. Comprende los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con sus características distintivas. Evitación. Tienen un enorme miedo al rechazo por lo que evitan el contacto para no sufrir. Dependiente. Tienen una necesidad desmesurada de recibir cuidados, se muestran dependientes del cuidador y sumisos. Obsesivo-compulsivo. Pensamiento recurrente y repetitivo acompañado de perfeccionismo, rigidez y obstinación. Estos niños tienen un seguimiento a través de los organismos de salud mental de sus respectivas provincias y suelen estar medicados, no para modificar o solucionar estos trastornos, pero sí para disminuir los niveles de ansiedad, nerviosismo. En cualquier caso, hoy en día, en el ámbito educativo no debemos olvidar que lo realmente importante es el alumno A y, por tanto, la descripción de sus características y necesidades educativas, para así poder ofrecerle las ayudas y recursos más ajustados a sus características y potenciar al máximo el desarrollo de todas sus capacidades básicas. 3. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. De todo lo expuesto en el punto anterior se deduce que los alumnos con autismo o alteraciones graves de la personalidad muestran un desarrollo y por lo tanto unas necesidades diferentes al resto de sus compañeros. Por ello, y como punto de partida de una propuesta educativa de calidad, es imprescindible identificar y concretar cuáles son esas necesidades. Para ello, el sistema educativo cuenta con un instrumento de categórica importancia: la evaluación psicopedagógica. Identificar qué necesidades educativas requiere un alumno autista o con alteraciones graves de la personalidad puede ser una tarea compleja y delicada, ya que no se ajustan ni a las formas comunes de aprendizaje, ni a las de evaluación. Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. 3,1. Profesionales responsables de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es competencia de los profesionales que integran los servicios de orientación educativa. Estos equipos de profesionales multidisciplinares reciben diferentes denominaciones en cada una de las comunidades autónomas. 3,2. Contenido de la evaluación psicopedagógica. Para identificar las necesidades educativas que puede presentar un alumno, debemos recoger, analizar y valorar una serie de variables que inciden en él. Así, será necesaria información de las condiciones personales del alumnado, del contexto educativo en el que aprende y de sus condiciones familiares y sociales. 3,3. Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales. El primer paso que establece la ley para la actuación respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y más concretamente el alumnado que presenta necesidades educativas especiales por tener diagnosticado autismo o una alteración grave del desarrollo, es la determinación de los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas.
Artículo 71,3 y 74,2 de la LOMLOE. En este apartado se formularán y enumerarán las necesidades educativas del alumno, tratando de categorizar la información obtenida en el proceso de evaluación, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento del proceso. Estas necesidades se concretan en capacidades básicas que debe desarrollar el alumno, bien porque se derivan de su propia dificultad, o bien porque ya han sido desarrolladas por sus compañeros, o a requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza y aprendizaje para compensar sus dificultades. 3,4. Necesidades educativas especiales. Entre las necesidades educativas especiales que pueden presentar los alumnos con autismo o alteraciones graves de la personalidad, podemos destacar 3,4,1. Necesidades educativas especiales de los alumnos con autismo. Las características, contexto y desarrollo de cada uno de nuestros alumnos es distinta y por ende lo son las necesidades educativas. Aún así expondremos las que con mayor frecuencia aparecen. Necesita actividades en las que se promocione el juego simbólico. Necesita desarrollo de las habilidades sociales. Necesita desarrollo de las funciones comunicativas. Necesita desarrollo de las competencias de anticipación. Necesita desarrollo de la flexibilidad mental y comportamental. Necesita desarrollo del sentido de la actividad propia. Necesita desarrollo de la imaginación y de las capacidades de ficción. Necesita desarrollo de la imitación. Necesita desarrollo de respuesta a expresiones faciales y sentimientos de los otros. Necesita desarrollo de interés por los iguales. Necesita desarrollo de empatía. Necesita desarrollo en la comunicación no verbal. Necesita aprender a utilizar la mirada social. Necesita desarrollo de iniciativa en juegos y actividades sociales. Necesita eliminar estereotipias o manierismos de manos y dedos. Necesita actividades en las que se promocionen los mecanismos básicos de atención, imitación, abstracción. Necesita situaciones estables y muy planificadas. Necesita actitudes directivas en cuanto a la planificación de actividades y de tiempo. Necesidad de protegerlos sensorialmente, dado sus hipersensibilidades para facilitarle una relación adecuada con su entorno. Necesidad de sistemas de comunicación alternativa o aumentativa, y el uso del ordenador, como ayuda técnica importante. Necesidad de formación y apoyo a la familia y a los profesionales. 3,4,2. Necesidades educativas especiales de los alumnos con alteraciones graves de la personalidad. A continuación expondremos las necesidades de los tres grupos que hemos descrito anteriormente, sin olvidar que cada uno de nuestros alumnos es único e independiente, y por lo tanto tiene unas necesidades únicas e independientes. Necesita incentivos no habituales para conseguir la máxima ejecución en sus tareas. Necesita utilizar normas que se ajusten a su nivel de comprensión. Necesita situaciones que permitan poner límites a su conducta desadaptada. Necesita actividades en las que se promocione el juego simbólico. Necesita desarrollo de empatía. Necesidad de reducir la angustia, la ansiedad, temor, vacío interior, miedo o impulsos. Necesidad de tener una imagen real de sí mismo. Necesidad de adquirir responsabilidad social. Necesidad de aceptar y seguir las normas. Necesidad de aprender a controlar las emociones. Necesidad de aceptar la imperfección. La tarea de determinar las NEE de un alumno es la finalidad última de todo el proceso de evaluación. Es la síntesis definitiva de los resultados de la evaluación, y el punto de partida para la toma de decisiones sobre las respuestas necesarias. 5. Conclusión. En este tema se han desarrollado las NEE de los alumnos con trastornos del espectro autista, además de otros trastornos generales del desarrollo y trastornos grave de la personalidad. El conjunto de medidas educativas debe proporcionar la respuesta más adecuada a sus necesidades personales, sociales y familiares, pretendiendo, en definitiva,
que el alumnado consiga el mayor nivel de desarrollo posible de sus competencias. Identificar y detectar las necesidades educativas especiales, NEE, es una de las tareas más importantes de todo el proceso. Cuanto antes sea diagnosticado el alumnado con trastornos del espectro autista, mejor será su desarrollo posterior. Detección temprana. El inicio lo antes posible favorecerá el tratamiento educativo más adecuado con la utilización temprana de técnicas y estrategias educativas específicas, la formación temprana de padres, profesionales, monitores y la prevención o el tratamiento de las conductas inadecuadas que puedan presentar este tipo de alumnado. Cuestionario para la detección de alumnos con trastornos del espectro autista. Será de crucial importancia evaluar y determinar minuciosamente dichas necesidades, con el fin de ofrecer al alumno una correcta adaptación del currículo escolar.